¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that milk? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Estamos en el 2022. Ya llegó. Hola. Ya está, Es hoy. 1 de enero, sábado, y nosotros aquí haciendo Pasado Valores por AM 1420 con vos. Quien les habla es Marcelo Aymar. Estoy acompañado como siempre de Andrés Catalini. ¿Cómo va? Muy buenos días. Te nota, está mucho más lindo en este 2022. Sí, estoy más lindo. Quiero hacer algo, permiso. ¿Qué? ¿Están ahí? Quiero saber si están del otro lado despiertos después de un fin Era de su año. sueño hacer eso. No, quería hacerlo. Es la conexión de él y el sonido. ¿Se escuchó bien, Charlie? Agustina, ¿cómo estás? ¿La fiesta es bien? Muy bien. Sí, me está cayendo bien el 2022. Viste, siempre tenés esa cosa de borrón y cuenta nueva. Creo que va a ser un buen año. Martín, ¿es bueno comenzar con un feriado? Para aquellas personas que no han trabajado hoy, 1 de enero, hay muchos que están manteniendo al país, a la ciudad, movimientos, gente que limpia lo que nosotros ensuciamos. Pasa Y que que yo le no- mandamos un beso enorme a toda esa gente que nos cuida y que hace que la ciudad siga teniendo una mecánica. Pero Yo no soy fundamentalista de arrancar así, pero también digo, después de las fiestas que se necesita este año que arranque así, yo ya lo siento distinto. hay un silencio de los 1 de enero. ¿Qué vas a decir? En la casa van a decir, está diciendo una pavada. Pero probablemente lo piensa también. Es que verdad. Yo creo que los 1 de enero, tipo entre las 15 y 33 Qué puntual. y las 18:13, No hay Sí. nadie. más allá de que no hay nadie, en las grandes ciudades se genera, y nosotros, bueno, trabajamos con el sonido, pero yo pongo mucho hincapié en eso, se genera un sonido que no volvés a encontrar hasta el próximo 1 de enero. Mirá. Cuasi apocalíptico, diría. Es la nada. Lo hemos vivido a ese sonido cuando fueron los días de muchos casos por COVID, en donde había muy poca gente por la calle, Sí. pero aún así todo, no era un silencio de tranquilidad, porque el 1 de enero tiene ese silencio atronador, pero que genera calma. Cuando eran, por el tema de la pandemia y todo eso, eran silencios que vos decías, bueno, no tienen como ese silencio que deja una idea de tranquilidad como la que propone los silencios del 1 de enero. Siempre me colgué con eso durante verdad. las tardes del 1 de enero, porque aparte me aburría muchísimo yo los 1 de enero a la tarde. Porque es la misma lógica de Navidad. Entonces la gente come,
se desarregla. Duerme la siesta. Es el show de Medesalini y no me importa nada. ¿O no, Agustina? Y sí, un poco uno se relaja. Familias grandes también te ha quedado que, viste, siempre se queda alguno a dormir. Sí. A mí me da fiega que yo en general al mediodía me junto con una familia y después a la tarde-noche con otra familia. No, Entonces eso es es como terrible. decís, necesito descansar un poco. Pero eso no se puede cortar. Y no, pues tengo familia muy numerosa, de ambos lados. Claro, y tenés que ir a la noche sí o sí. Sí, A sí, comer sí. frío. Porque encima son Puede esas cortar. personas que a veces ves solamente en las fiestas, entonces no da no ir. Aprovechás ese momento y... Claro, te pones al día. No, Nos pero aparte vemos. vas a la noche a comer frío, o sea, ya Y vas sí, mal. Sí. Porque ¿qué te van a estar preparando del otro lado? Se come lo que Si hace calor, bueno, pero... Sí, vení, vas a comer las sobras, sí. Sí, sí. Y hay algo que también sucede el 1 de enero, que no solamente tiene que ver con la calma, sino también con el deseo de que uno va a ser mejor que todos los años anteriores. Tal cual. Y ese sentimiento tal vez te dura hasta un 8 de enero. O sea, el 8 de enero ya empezás a decir, bueno, hace el mismo calor que todos los años. el 2022 Para mí es el así. entusiasmo se pincha frente al primer fracaso del año. Como decís, listo, este es mi año. Se agarran así fuerte los pantalones porque este es mi año. Primer fracaso y decís, no, este es O sea, ya das por hecho ser que va a igual haber siempre. ese primer fracaso rápido. Claro. Para mí sí, el primer fracaso ya es como que baja un poquito la energía, el ímpetu. Sí, y lo que decía de, bueno, cuando estás en 1 de enero, transcurriéndolo, y yo de chico me aburría mucho, ¿por qué? Porque a veces se quedaban un par de familiares en casa a dormir y había como toda una escena muy Rolling Stone, tal vez en algún momento, porque claro, vine a Pochoclos dormir. por todos lados. No, Sí. aparte vino a dormir gente que no duerme con vos. O sea, Habitualmente, claro. No ser una Típico. familia, o sea, bueno, y de repente te aparecen Primos. 3 primos que se quedaron y no sé qué. Y a la tarde toda la gente grande se duerme una siesta, o sea, te duerme una siesta. Entonces, cuando vos sos chico, y yo no tenía como 2 o 3 primos ahí para jugar, muchas veces estaba yo y mi hermana con otros tíos, no sé qué. Claro. Y La pasabas bien. no, todo lo contrario. Ah, ¿la pasabas mal? Y porque no Ok. tenía ningún grande para hinchar ni nada. Entonces tenía como que hacerme de nuevo la lógica de jugar solo, pero además de jugar solo con el aditamento de no hacer ruido. Porque cuando se Juan. fueron a dormir te dijeron, Pues che, sí. es la siesta. Es Es la la siesta. La siesta del- se respeta. Pero aparte es la siesta del 1 de enero. O sea, no estábamos hablando de cualquier cosa, de una siesta de 22 de octubre. 1 de Es enero. la siesta del 1 de enero. claro. Y la siesta del 1 de enero es, chicos, cállense. Entonces, la libertad que uno obtiene ante el juego, eso se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque vos tenés que cohíbe. jugar a lo mismo, Sí. pero si jugás a un partido de fútbol, no podés relatar. No puedo gritar, no. Si haces una carrera con autito, no podés decir, che, vamos que va primero y lo pasa el otro, no sé qué, y chocan. Nosotros armamos la pelopincho en el patio de la casa de mi abuela. Ah. Y en lo de mi abuela venía toda la familia del sur. Sí. ¿Vos sabés lo que era ir a la pileta después de almorzar, cuando ya todos iban a dormir la siesta, sin hacer ruido? A la pileta sin hacer ruido. No, misión imposible. Imposible. Ya el chapuzón mismo de entrar hace No, ruido. hacía Ya ruido. eso hace ruido. No, pero aparte la obviamente. pelopincho te hace Aparte, mucho ruido. sí. O sea, si hay algo que viene con la marca de esa empresa y el agua, Sí. es que viene agua con ruido para que entre a... Claro. Te dan el agua con ruido que va justo para esa pileta. No, pero las guerras de bombitas de agua, es como que va todo de la mano. Igual después de todo lo que uno come, meterse a la pileta. Lo hacíamos, de chicos lo hacíamos. De chico Sí, podés hacer todo, obvio, no pasa si uno es absolutamente niño, nada. no tiene noción. Y hay otro problema que seguramente le pasó a Agustina, a mí me ha pasado más de una vez, pero no sé a vos, Andrés, porque vos sos de cercanía. A ver, Vos sabés que para la audiencia y para nosotros, vos sos el foráneo. claro. O sea, vos sabés Lo lo sé, que lo sos, sé. vos sos el foráneo, sos el extranjero. Sí. O sea, sos una persona que viene de otro lado. El de las aguas Ahora quiero verdes que contar nos algo. tiró el otro día, las aguas claras. Las aguas claras del sur. Vos no sos capitalino. No, para nada. Entonces, bueno, hay una cuestión en las fiestas de cercanía que tiene que ver con tu idea de ciudad pequeña, donde Claro. todo está mucho más cercano, pero los que pasamos Navidades o pasamos el comienzo de año en grandes ciudades Sí. y vos tenés que, por ejemplo, juntarte con los pibes o ir a ver a tu novia o a Sí. tu novio o no sé qué, Sí. está el conflicto, el grave conflicto que tiene que ver con el transporte público. Uy, claro. Porque ¿quién te va a llevar? Se cortó. No, pará, entró re mala onda, se cortó. Yo No, soy de ¿por eso. qué se cortó? Yo soy no de sean eso. amigos ¿Qué se de co- Martín Boscarol. ¿Pero que no ves a nadie, Martín? O sea, que morís en la propia noche de la familia.
alguien tiene que pasar y levantar a todo el mundo. Yo coincido con Martín. Hay alguien que pone el auto siempre. No, te la tenés que bancar. Ese no puede brindar, no puede nada. Pumba. Conductor designado. Y ese tipo a 2:30 de la mañana es el que lleva a diferentes lugares no le a la queda persona. Otra, sí. Claro, sí. Yo no manejo. Estadísticamente gracias, no por grupo sucede eso. Sí. Creo que nunca me Lo tomé he hecho, un transporte público en un Sí, yo 24 de la noche o un 31 de Bueno, la noche. contanos vos tu experiencia, entonces, ¿cómo es ahí? No, porque hay un problema con el transporte público y vos en algún momento tenés que ir a ver, por ejemplo, una novia o tus amigos que te Es dicen, verdad. bueno, la culpa no es mía si festejás en Caballito. Claro. Está bien igual el planteo. Vos te quisiste a Caballito, año nuevo, alegría. Chapín. ¿Entendés? No, o sea, nosotros nos quedamos en Liniers. Exacto. Vos venís para acá. Entonces vos venís de alguna manera. Y siempre en el interior hay más movida, más gente. No sé por qué. Ahora vamos a contar el capítulo interior. Yo ya sé que estás pidiendo pistas, pero te lo estoy dejando. Pará, No, en no, suspenso, estoy Andrés. pensando. Dejá Ya el sabemos suspenso. que la historia del forastero viene en minutos. La historia del forastero, aquí en AM 1420 con vos, de la mano de Andrés Catalini. Pero lo que digo es lo siguiente. Aparte, el amigo que te dice, che, yo me quedo acá en tal barrio, vos fijate, porque nos dejaste de lado, porque tu familia pasa año nuevo en otros lugares lejos de acá. Ese mensaje final es con una cara socarrona, como diciendo, y es culpa tuya. Creo que estoy Fíjate cómo encontrando- venís. La explicación es que mis compañeros, mis amigos, mi novio, mi familia viven todos a 10 cuadras a la redonda de mi casa. Sí. Entonces por ahí sí se Por explica eso, por eso digo, claro. Exacto. La historia del forastero, la Dale, estabas Andrés. pidiendo, Dale, la Andrés. audiencia lo pide, lo aclama. Aquí está, Andrés. Hay movidas en el interior, hay muy lindas movidas. Se suele, la típica es cortemos la calle. Todos los vecinos bailamos bueno. y cantamos ahí. Uno trae el equipo de música, el otro pone la guirnalda con luces, el otro saca el arbolito afuera y bailamos todos en el medio de la calle. Meten calle. Sí, en algún momento se hacía, yo de chico lo viví muy poco y algo que por suerte se ha ido terminando es la pirotecnia, porque la pirotecnia en algún momento, o sea, algunos años atrás, era un centro de reunión para la gente del barrio. Vamos a los cohetes. Hoy, por suerte, la misma gente del barrio lo ha suprimido y se le da de otra manera, con música, cantás, bailás. Bueno, ustedes saben que estamos en 1 de enero. Hay gente que está escuchándonos así a media mañana porque, bueno, decidió levantarse más temprano, tal vez no te acostó tan tarde, porque la familia no es tan numerosa. Y dijo, che, vamos a escuchar a estos pibes, a ver qué están haciendo. Nosotros estamos acá haciendo pasavalores. Y a nosotros nos ha pasado un año por encima que básicamente, como a todos los argentinos y a gran parte de la humanidad, nos pasó un camión por encima. O sea, un acoplado, 4 Ferrari. O sea, Más, todo lo que se y le ocurra. todo eso fue el año 2021. A nosotros nos han pasado muchas cosas en este año que estamos a nada de haber dejado, que es el 2021, y algo que nos pasó y que todavía no entiendo cómo pudimos subsanar, pero que lo hemos subsanado, es que encima de que fue un año con parlamentarias, a nosotros, en ese interín, antes de las PASO, tipo a mediados de año, 3 personas que trabajaban en este programa, no por pelearse con nosotros, ni porque se había roto la relación, y decidieron Tomar dejar otros el caminos. proyecto. Claro. Y fue muy complicado. Y nosotros hacemos un programa de radio en donde no nos ponemos nosotros a contar todo el tiempo qué nos pasa internamente. Claro. Como lo hacemos hoy un poco más, ¿no? Y hoy tenemos que elegir, es como nuestro momento. Claro. Y esas 3 personas, claro, que le mandamos un beso, que son Micaela, que es Sofía y que es Luciana, que ya no están más en este proyecto, nos agarraron también por lo golpeada que la gente quedó por la cuestión de la pandemia en algún momento. Sí. Y fue muy difícil, ¿o no, Martín? Darnos cuenta de esto, que teníamos que seguir con el proyecto en un año de parlamentarias, olvidarnos de lo que estaba pasando y decir, che, hay que darle para adelante. Porque es lo que decís vos, más que nada, es sumar el todo. Porque cuando vos empezás a hacer los puchitos, vos decís, bueno, esto es un puchito chiquito, esto es un puchito chiquito, esto es algo chiquito. Pero cuando empezás a sumar, a hacer la sumatoria, empezás a decir, más allá de los problemas que uno puede separar lo profesional de lo personal, porque uno intenta que lo personal nunca termine en lo personal, pero también son puchitos que uno carga. Entonces cuando decís, llegué al 2022 y decís... Lo superamos, claro. Gracias que llegué, que superé el 2021. Quédate ahí 2021, te voy a recordar como lo que fuiste, pero vamos de a poquito que no se vuelva a repetir esa cosa. Sí, un día vino y dijo, che, que se va este, pero Charlie no se va nunca. No, Charlie y yo está... dije, no, ¿cómo el Charlie se queda? O sea, no hay ningún tipo de problema. Dale, Charlie. Agustina, vos te sumaste en medio de este torbellino que estamos explicando, te sumaste tipo en septiembre, por ahí, a este proyecto, y queríamos un poco escucharte qué te pasa
con este tiempo Tu de balance. pocos meses que compartís con nosotros el programa, que tuviste que toparte con una Florencia Santolini. No, ese fue el menor de los problemas, tengo que decir. Bueno, menos mal. Y bueno, y en definitiva también darte cuenta que estás en un equipo de trabajo en donde en medio de toda esa bienvenida y que vuelvas a integrarte, no sé si trabajaste con otros grupos de trabajo, pero volver a conocer gente para laburar, también me parece que nosotros, o en lo particular, y la sumo a Florencia también en esto, estábamos muy embalados por la diaria. ¿Qué es la diaria? Cuando haces un programa periodístico, la diaria es, che, hay que sacar entrevistados. Uh-huh. Entonces El show estos debe años, continuar. claro, pero cuando haces un periodístico también, eso es como una herramienta vital. Si vos querés hablar de actualidad y querés saber un poco qué pasa y Es el comentar por motorcito. dónde va, tenés como esa espada de Damocles de todas las semanas intentar generar entrevistados, y me parece que eso es algo que nos pone muy contentos a nosotros, que Sí. la audiencia lo retribuye sábado a sábado. Y también hay otra mecánica que es, no es lo mismo hacer un diario que hacer un programa No, semanal. correcto. O sea, cuando haces un Es programa otra semanal, dinámica. tenés que pegarle a 2 o 3 temarios y no pifiarle con eso. Con Andrés siempre estamos Nos pasa en la parte internacional. Claro. jugando con eso, decir, che, la invocamos, que más o menos Claro, porque elegimos. en la semana hay que elegir un tema y puede variar, porque puede pasar 1000 cosas, Sí, de ¿no? un día En para el el recorrido otro, de esa semana, literalmente. claro. Y a nivel de entrevistados, bueno, eso estuvo ahí y fuertemente después de estas 3 compañías de trabajo que se fueron, nosotros tuvimos que hacernos cargo de, como decía Martín, de ciertos espacios del programa que andaban fluyendo, y eso en medio de parlamentarias y de lo que fue el 2021. Pero bueno, en ese contexto caíste, Agustina. Así caí, paracaidísticamente. ¿Y qué onda? No, muy bien, bueno, sí, he tenido obviamente otros equipos de laburo. No había estado haciendo una radio antes, más que las prácticas que teníamos en la Facu. Venía de un año y medio de pandemia, en el que Volviste las también a lo prácticas... presencial, claro. Claro, las prácticas en la radio eran muy pocas, porque era todo mucho por Zoom, mucho online, así que las ganas de hacer radio estaban y acumuladísimas, así que desde ya que el espacio acá lo disfruto un montón. Me encontré con un grupo muy lindo, debo decir, me voy a poner sentimental, como buena pisciana que soy, pero no, desde ya que es sumamente divertido y sí, obviamente es un desafío, pero bueno, aprendiendo un montón. Sí, hubo un momento también que fue la primera parte del año que la podríamos titular como la era COVID, Ujú, Sí. Tal cual. en donde Sí. hay una anécdota con Micaela en la esquina de la radio, en donde con Martín nos Claro. juntamos, porque la radio también pasó por diferentes momentos durante Y el sí. año, en donde podíamos venir Como todo. algunos, en algún otro momento podían venir más gente, y después eso iba para atrás, y con el temor también de contagiarse. Obvio. Yo la primera semana de la pandemia me acuerdo que he tenido un par de conversaciones con gente que no eran periodistas, amigos míos, que me decían, che, pero qué suerte que tenés vos de salir. Y yo, está bien, en ese momento medio que decía, bueno, sí, o tiraba alguna cara, pero después cuando me Pensaba. retiraba, decía, pero qué suerte, o sea, ¿qué me está hablando? O sea, yo estoy yendo a la radio y tengo también por exponerme el temor que él tal vez no tiene, porque tiene el deseo de salir y de moverse con más libertad, pero yo estoy tratando de ver si en ese derrotero de salir y tener mayor libertad por el trabajo que hacemos, No me contagio. te claro. termina contagiando. Claro. Y una vez en la esquina de la radio con Micaela, en broma, me acuerdo que no sé si fuiste vos o yo, Martín, que le dijimos, bueno, che, chau, nos vemos en mayo. Y pasó. Y era febrero esto, no sé. Y fue posta, porque Claro, vino la segunda sí. ola y fue recrudecimiento de casos y no sé qué. Y fue en realidad, Claro, la o sea, producción trabajaba desde casa. la volvimos a ver en mayo. Ujú. O sea, fue directamente eso. Y bueno, y eso me parece que fue la primera parte del 2021. En ¿Qué le ha donde pasado a sucedieron todos? estas cosas. Reconvirtiéndose, ¿no? Desde el laburo desde casa, con muchos cambios para todos. Creo que fue un 2021 pesado para muchos. Sí, yo creo que veníamos del 2020, que uno creía como, bueno, lo peor ya pasó, 2020 ya estamos, y creo que el 2021 sí vino bastante recargado y bastante desafiante, podemos decir, sí. Van a pasar varios años, en lo personal considero, para que nos demos cuenta de lo que hemos vivido. No estoy diciendo nada ni original, No, ni que no sí. hayan dicho nada hasta el momento Exacto. otras personas de esto, pero uno no se da cuenta o se da cuenta y no quiere darse cuenta de lo que atravesó. Y bueno, y así estamos. En 1 de enero, calma. Tensa calma, porque también la tarde del 1 de enero tiene como una especie de tensa calma. En algún momento se despertarán los grandes y volverá al bochinche. Exacto. Hasta caer en la rutina del 2 de enero. Exacto. Nosotros Vamos. estamos aquí haciendo Paso Valores en AM 1420 con vos y nos quedamos hasta las 13.
Vos sabés que para este año 2022 hemos contratado a una persona, acá está. No, ¿en serio? Es él, escuchalo. A ver. Dice, no quiero trabajar en negro, pero va a trabajar con nosotros. Dice estas cosas. Sintetizador. No quiero trabajar en negro, dice ahí. Este es el primer tema del año aquí en Paso a Valores en AM 1420 con vos. Esto es los Beastie Boys. ¿Y qué tema, Cata? Intergalactic. Para todos ustedes. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Vamos a hablar con un amigo que hace un tiempo que no hablamos con él y de tanto en tanto lo voy llamando para ver en qué anda y está de buenas noticias porque es un flamante director de un centro cultural muy importante en Barcelona. Y ese centro cultural se llama el Centro de las Artes Santa Mónica. Él es el director de ese centro cultural que está ubicado en la ciudad condal, y además es escritor y es filósofo, y vamos a hablar un poco de lo que nos estuvimos mensajeando en estos últimos tiempos, que es qué nos pasaba con las redes, ¿no? Con las redes sociales, con esto de vivir online, de vivir atrapados con el trabajo en casa, y él ha publicado libros sobre este tema, El Dorado, una historia crítica de Internet. Estamos hablando de Enric Puig Punxet, a quien saludo. ¿Cómo te va, amigo? Marcelo Aymar te saluda. Él está en Barcelona en estos momentos. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bueno, lo primero que me gustaría decirte, que estamos ahora en vivo y al aire, es, bueno, felicitaciones por haberte salido y haber aplicado para ser director del Centro de Artes de Santa Mónica de Barcelona. Contame un poco esa experiencia, hace poquito que estás al frente del Centro Cultural. ¿Cuál es la impronta que le querés dar al Centro Cultural? ¿Qué aportes tiene un filósofo y un escritor hacia un centro cultural? ¿Y qué cosas traes tal vez de la escocesa, que fue la experiencia también en centros culturales que veníamos trabajando también, el lugar que yo conocí y que venías trabajando en Barcelona? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Marcelo, por las palabras. Y una pequeña disculpa que te debo, porque esta entrevista como que la venimos empezando desde hace algunas semanas, pero es que realmente la incorporación ha sido como muy muy inmediata, dada la proximidad también como de las elecciones aquí en España. Y bueno, nada, que ha sido todo unos días un poco locos, la verdad. Pero respondiendo a tu pregunta, yo la verdad no quiero... Ya lo estoy haciendo aquí en Barcelona también, mucho todavía. Te estás moviendo, Enric, porque sale medio como entrecortado. Ahora me oís. Ahí te escucho mejor, ahí perfecto. te escucho bárbaro. Pues digo, incluso en Barcelona, como no quiero desvelar muchas cosas de mi programa, más que nada porque sugiere, así es como me presenté al concurso y así, bueno, este es el programa como que vamos a desarrollar, sugiere transformaciones institucionales bastante profundas. Y bueno, este siempre es un tema complejo, que muchas cosas funcionan muy bien sobre el papel y luego cuesta a veces bajarlas a la realidad, y hasta que no vea después de unas semanas cuáles son las posibilidades reales de esa transformación institucional, no me gustaría no empezar a difundirlo todavía. Bueno, aparte de menudo trabajo, porque es un centro cultural muy vanguardista, creo que el más vanguardista de la ciudad de Barcelona, así que... Sí, bueno, de alguna forma a mí me interesa porque tiene una estructura al final un poco de Kunsthalle, ¿no? Es decir, no es un centro que no tiene colección y en ese sentido no tiene tanto las presiones patrimonialistas que tienen algunos centros, y por lo tanto permite interlocutar de una forma mucho más directa con la contemporaneidad, que es lo que a mí me interesa. Pero sí que respecto a lo que dices, yo he insistido mucho precisamente en eso, ¿no? En una cuestión de mi perfil. Creo que hay muchas formas de llevar un centro de arte. Una de las más habituales es que quien está al mando pues sea un perfil como más bien curatorial o viniendo de la historia del arte. Entonces yo creo que es inevitable esa cierta
esa cierta lectura hacia estrictamente la programación artística, ¿no? A mí, precisamente por de donde vengo, más de la filosofía y tal, lo que me interesa mucho más es la cuestión estructural, es decir, cómo es posible generar otras formas de institucionalidad en las que la participación ciudadana se active mucho más, en la que haya mucho más movimiento orgánico dentro de la institución y que se cedan incluso muchos de los roles que tradicionalmente se han entendido como, o bueno, situándolo más, digamos que aquí concretamente en España, pues se profesionalizaron a partir de los primeros años 90, concretamente en Barcelona alrededor del movimiento olímpico, y que dejaron atrás una cierta tendencia como más comunitaria que vino después de la dictadura. Y bueno, creo que precisamente ahí está un poco el juego, ¿no? Encontrar terceras vías entre lo que sería, digamos, los movimientos comunitarios autoorganizados por un lado y por el otro las políticas institucionales, culturales, públicas, profesionalizadoras. Bueno, has escrito La gran adicción, cómo sobrevivir sin Internet y no aislarse del mundo. Has escrito El Dorado, una historia crítica de Internet. ¿Cómo viviste esta pandemia? Como que no tiene mucho preámbulo la pregunta. Todavía estamos en pandemia, pero una persona que le ha dedicado muchas horas de su vida a analizar el fenómeno de las redes sociales, a saber lo que le pasa a las sociedades con la utilización en demasía de las redes sociales, los diferentes momentos, porque también esto de primera ola, segunda ola, tercera ola, la ansiedad de si vienen las vacunas, no vienen las vacunas, el trabajo en el hogar, las reuniones, no sé. Acá en una época en la Argentina se inventó una jerga que era el Zumpleaños, que era el cumpleaños por Zoom, era el Zumpleaños. Entonces, un poco que nos traslades qué es lo que pasó en España, qué es lo que te pasó a vos. En medio de la pandemia sacaste un nuevo libro hablando sobre estas temáticas. Sí, es lo que iba a decir, que precisamente yo ese primer confinamiento que aquí pues fue entre marzo y mayo más o menos del año pasado, yo lo pasé en gran parte escribiendo y escribiendo porque, bueno, a mí me suele ocurrir una cosa que es que suelo escribir cuando estoy bastante enfadado. Entonces, ocurrió una cosa precisamente en relación con el centro de arte que estaba dirigiendo entonces. Sí. La escocesa. Bueno, básicamente fue una reunión virtual entre distintos agentes culturales de Barcelona en el que se empezó a hablar de la necesidad de virtualizar la cultura, ¿no? Y concretamente virtualizar lo que tenía más que ver con la relación entre los cuerpos, es decir, el teatro, la performance, etcétera. Y me sorprendió que muchas de las instituciones culturales de la ciudad lo estaban tomando eso de una manera como muy acrítica, ¿no? Y entonces, bueno, eso me suscitó una pregunta que creo que es una pregunta que se engloba dentro del movimiento transhumanista, que es, bueno, en un momento en el que parece ser que el cuerpo realmente lo percibimos como un problema real y que la tecnología digital, es decir, la tecnología de mediación entre cuerpos que nos posibilita el que nos podamos comunicar sin contacto, está ahí para suplantarla. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece un cuerpo? ¿Nos ofrece realmente algo un cuerpo o no nos ofrece algo un cuerpo? Porque esa yo creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer precisamente ahora, ¿no? Porque y tener como una respuesta clara de eso, porque si no tenemos muy claro qué es lo que nos ofrece un cuerpo, entonces, dada la situación pandémica que estamos viviendo, quizá más vale abandonarlo en favor de ciertas herramientas digitales, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo es una pregunta bastante compleja porque también tiene que ver con todo el orden del discurso que aquí en España y en todas partes se ha dado alrededor de la cuestión de la sustitución o de la suplantación de las comunicaciones por comunicaciones digitales. Porque al final, cuando hubo el confinamiento fuerte y cuando se dan distintas fases de confinamiento, al final el discurso, el gran discurso mediático y el gran discurso solucionista, etcétera, se articula alrededor de esas actividades humanas que precisamente pueden ser suplantadas por las conexiones digitales.
y se olvidan en muchos casos pues todos esos cuerpos en situaciones mucho más vulnerables que tienen que enfrentarse precisamente al contacto, ¿no? Yo creo que, bueno, hay muchos matices, pero al final como me llevó un poco a escribir ese ensayo titulado Los cuerpos rotos. Sí, eso justamente iba a decir. Sí, ¿podrá llegar acá a la Argentina? Bueno, si no se compra por justamente mercados que tienen que ver con las redes, pero los cuerpos rotos, la digitalización de la vida tras el COVID-19, ¿esto puede llegar a comprarse en alguna librería de Buenos Aires? Bueno, estábamos hablando precisamente hace poco con la editorial, creo que hay voluntad de que llegue a Latinoamérica. De momento, bueno, son esas cosas de la distribución, ¿no? También de momento sí está disponible en versión ebook por la propia editorial. Bueno, en este caso, como verás, por razones pandémicas no puedo ir a traerme unos cuentos por acá para Buenos Aires y difundirlos. En relación a lo que decías, me parece interesante retomar un poco la idea del Dorado y hacer como una especie de cierre y de última pregunta y agradecerte por este momento. En el Dorado, en una historia crítica de Internet, hablas sobre lo que pasaba en la modernidad cuando se pasó de lo que vos llamás el paso del erotismo, que tiene que ver había ese deseo de mirar desde un lugar privado, y que hoy en día con la explotación de aplicaciones y con tantas redes sociales y esas cosas, estamos viviendo una era del porno que más nos lleva a un deseo de mostrar más que a un deseo de mirar, sino más bien hoy la gente desea mostrarse más que mirar desde un lugar privado. ¿La pandemia en qué cosas crees que terminó siendo mucho más directa en esta idea, o crees que la retoma desde otro lugar, esa idea del deseo de mostrar de las sociedades por medio de las redes sociales? Bueno, creo que la pandemia precisamente lo que ha hecho es acelerar un proceso que ya teníamos en marcha, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, un poco lo que dice se inscribe bastante en la línea de lo que una amiga mía, que precisamente es argentina, que es Paula Sibilia, trata también en alguno de sus libros, que es toda la cuestión de la espectacularización del yo, ¿no? Pero es que creo que al final, alrededor de la pandemia y precisamente en dirección hacia la digitalización de la vida, se han dado una serie de cuestiones que siempre son del orden discursivo, que al final lo que nos llevan es a acelerar y asumir más como esa tendencia hacia la digitalización, ¿no? Una para mí, a mí me parece muy sorprendente y me parece como incluso que no haya más lecturas críticas respecto a eso, es que el coronavirus se ha explicado, repito, estoy hablando del orden del discurso, es decir, no tanto de lo que es el coronavirus en sí, sino de cómo se explica socialmente dentro del ámbito mediático, dentro del ámbito político, etcétera. Al final siempre se atribuye a una cuestión del contacto, es decir, esta es una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis del contacto, cuando en realidad ya hay bastantes estudios que nos dicen que esto quizá no es tan así, ¿no? Y nos debería hacer pensar por qué se ha canalizado, por qué se ha visualizado como una crisis del contacto. Yo soy de la opinión de que más bien es una crisis de las concentraciones, es decir, de las concentraciones de personas, de las concentraciones de movilidad, de las concentraciones de capital, al final, que, bueno, tiene muchas repercusiones ecológicas y muchas repercusiones a nivel de movilidad, etcétera, y creo que una lectura del COVID en esa dirección nos podría ser bastante útil. Pero en cualquier caso, entendida, que es como se ha entendido como una crisis del contacto, al final sí que nos proporciona la mediación digital como una respuesta casi inmediata, ¿no? Y bueno, como digo, todo eso tiene como muchas líneas de lectura y es un tema bastante complejo, pero sí creo que precisamente por el hecho de que se ha exteriorizado, se ha discursivizado como una crisis del contacto, es lo que ha ocasionado que la digitalización se haya acelerado en esa dirección. Enric, bueno,
un abrazo. Si hubiese nacido en Barcelona, seguramente seríamos más amigos. Nos vimos poco, pero de manera muy intensa. Así que me imagino Exacto. Que cuando aplaque esto, iré a visitarte. Fantástico. Y bueno, y a tomar algunos cafés ahí por la ciudad condal. Y bueno, gracias por estos minutos, Enrique. Estaremos hablando durante el año. Te mando un abrazo. A ti, Marcelo, siempre un placer. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Enric Puig-Punget. Les recuerdo el último libro de Enric, Los cuerpos rotos, la digitalización de la vida tras el COVID-19. Él además es escritor y filósofo catalán y además es el director del Centro de Artes de Santa Mónica en Barcelona. Si quieren vanguardia, Santa Mónica se las da. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Ustedes saben, argentinos, argentinas, argentines, que hemos pasado y estamos atravesando momentos festivos. Una Navidad, un Año Nuevo loco. Y son dos en su mochila de vida, en su mochila de vivencias. Son otras dos experiencias que suma nuestro compañero de trabajo Andrés Catalini, claro, que ya viene repleto de ellas, porque en Avenida Alicia Moró de Justo, en 1050 Puerto Madero, ahí se encuentra Villegas Restó. Sí, un lugar en donde disfruté de la mejor carne porteña de cara al río, realmente espectacular. Qué testimonio, Agustina, que acaba de tirar sobre la mesa. El mejor. Además está abierto todos los días. Vos viste que vas todos los días a Villegas Restó y ahí hay alguien que te abre la puerta. Sí, está bueno porque puedes reservar previamente por teléfono al 4343-0108 o si no por WhatsApp, que es más fácil. Bien, por WhatsApp, Agustina, ¿a dónde llama la gente? Es al 1549352375. Además, por ejemplo, bueno, no es mi caso, porque yo no sé manejar, pero la gente que maneja... sí, tiene un buen servicio. Claro, porque hay un valet parking con estacionamiento incluido. Y además, claro, lo que todos estamos tratando, que devele en algún momento, historia tras historia, Andrés Catalini, que es... Sí, porque a veces pasa que uno no tiene ganas de salir. Entonces disfruto de mi experiencia Villegas en casa. Bien, la experiencia Villegas en casa, que, Agustina, ¿a dónde averiguan las personas para ir a Villegas Restó? En www.villegasrestó.com.ar y si no, también podés pedirlo por Rappi o por pedido ya. Porque Villegas Restó es culto por la carne argentina. Y esto queda en Avenida Alicia Moró de Justo, 1050, Puerto Madero. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Estamos en comunicación con una persona que trabaja temas referidos a los contenidos que estábamos conversando recién, y ella es una doctora en economía y se llama Ángeles Sánchez Díez. Además de ser doctora en economía, es profesora del Departamento de Estructura Económica y de Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y es coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial, con sus siglas GETEM. Además, ella ha sacado un libro que se llama Las Transformaciones de la Economía Mundial, y todo esto de terminar saludando a Ángeles tiene que ver con un artículo que ella ha hablado hace algunos días y ha publicado en el diario El País sobre la pobreza y las megaciudades y algunos otros vericuetos que también en ese artículo nos había regalado hace algunos días atrás. ¿Qué tal, Ángeles? Ella está en Madrid, la saludo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar. Hola, buenas tardes, o bueno, buenos días en Buenos Aires. Para vos buenas tardes, para mí buenos medios días. ¿Cómo te va, Ángeles? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. Y lo primero que quería tratar de consultarte tiene que ver con en este artículo, que es parte y un extracto de este libro que en algún momento tendré en mis manos, que se llama Transformaciones de la Economía Mundial. Describís los procesos que están llevando las megaciudades y la relación que tienen esas megaciudades con el incremento de la pobreza urbana. Efectivamente, así es. Dentro de los retos demográficos que se plantean a nivel mundial, podríamos decir que hay varios, hay tres básicamente, y uno de ellos es el crecimiento de las megaciudades y los problemas sobre la urbanización. De hecho, el Foro de Davos, que hace un informe anual y establece cuáles son los grandes riesgos a nivel mundial,
lleva ya varios años avisando sobre los problemas en este sentido, particularmente en referencia al fracaso de la planificación urbana. Por ejemplo, bueno, en la actualidad el 60% de la población vive en las ciudades, pero hay muchas diferencias según regiones. En Europa ese porcentaje de personas que viven en las ciudades es muy superior, entre un 70 y un 80%, y es muy inferior, o sea, y es inferior en otras regiones como África. Cuando me he conectado, me ha dado tiempo a escuchar a la otra persona que estaba hablando antes. Sí, a Sofi, nuestra compañera de trabajo, Sofía Montesanto. Sí, estaba hablando sobre los problemas de desnutrición y problemas con los alimentos en África. Bueno, pues a eso habría que unir además el problema de la pobreza urbana, ¿no? El crecimiento, Naciones Unidas lo llama en términos generales el problema de los tugurios. Para unificar en castellano, pues hay muchas formas de llamarlo: las poblaciones, los barrios, los ranchitos, las favelas, etcétera. Chabolas, le dicen ustedes, barrios carenciados, barrios populares. Sí, exactamente. Lamentablemente los seres humanos le ponemos muchos nombres a la pobreza, tal vez porque nos duele mucho, pero sería tal vez conveniente que le saquemos como tanto titular y hablemos como tiene que ser y atacar la pobreza y los procesos de hambruna. Efectivamente. Bueno, pues de la población que vive en las ciudades, el 55% vive, podemos considerar que es pobreza urbana. Y ahí también hay muchas diferencias según el mundo. Por ejemplo, en África, ¿no? Volviendo a que estabais hablando de África, el 90%, más del 90% de la población urbana de Sudán o de centro, de la República Centroafricana, son pobres. Pobreza urbana, más allá del resto de pobreza rural. Frente a indicadores, por ejemplo, en el caso de España es de un 6%, en el caso de Argentina, que lo he mirado para comentarlo, es de un 15% según los últimos datos que tiene Naciones Unidas. Sí, es cierto que hay... ¿Eso se refiere lo de Argentina a lo que sería Ciudad de Buenos Aires o toma Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba capital? Según lo que indica la metodología de Naciones Unidas, serían todas las, consideraría todas las grandes ciudades. Arroja más o menos un 15% de pobreza urbana. Sí, así es, con los últimos datos que por supuesto son pre-COVID. Todo esto, pues evidentemente, aunque todavía no hay datos, porque son datos que son difíciles de obtener, difíciles, que se demora un tiempo, y más se demora además que sean de todos los países para poderlos comparar y que los publique Naciones Unidas, pero es evidente que la pobreza post-COVID será mayor Ángeles, en las ciudades que en general. Recién estabas, hablando de la persona que te antecedía. Yo te decía que era Sofía Montesanto. Bueno, ella es compañera de trabajo nuestro y te quiere hacer una consulta. Hola Ángeles, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Así como el cambio climático profundiza el hambre en África, también provoca desplazamientos por las migraciones, ¿no? De los eventos climáticos extremos que padecen, entonces la gente se ve obligada a desplazarse. Por eso quería preguntarte cuáles son estos principales corredores de migraciones por causas ambientales. Así es. Se habla de los refugiados medioambientales y plantean varios problemas los refugiados medioambientales. Primero, que están en una especie de vacío legal a nivel internacional. No se pueden acoger a la legislación internacional, por ejemplo, de refugiados, el Estatuto de Refugiados del 51, porque, claro, en el año 51 no existía o no había esa sensibilidad, por supuesto, política sobre temas medioambientales, y ninguna de las causas por las cuales una persona puede ser considerada refugiada por razón de sexo, política, etcétera, etcétera, ahí no está el tema medioambiental. Y entonces es un problema porque se desplazan, pero no pueden conseguir derechos civiles que otros refugiados, ¿no? O sea, que los refugiados bajo el amparo internacional tendrían. Luego, la otra cuestión es que básicamente, esencialmente son refugiados, son movimientos de personas que se producen al interior de los países. Y bien es cierto que puede haber cruzando fronteras, pero esencialmente son dentro de los países. Yo no tengo información sobre todos los corredores que puede haber en este sentido, pero algunos de los más importantes están precisamente en el Sahel.
en la parte de África, ¿no? Que separaría pues el África subsahariana del desierto. Sí, del toda Sahara. esa franja horizontal, un poco abajo de lo que sería el norte de África, el sur de Libia, bueno, atraviesa Mali, Níger, es casi de costa a costa, ¿no? Exactamente, sí. El África Chad, subsahariana. el Camerún. Esa es una, y además, claro, una parte pues con unos indicadores de pobreza, o sea, que no solo tienen los problemas de los desplazamientos, sino con unos niveles de pobreza y sobre todo de falta de infraestructuras que dificultan mucho la situación de estas personas que tienen que emigrar por estas causas. Ángeles, y bueno, vos escribiste un libro que se llama Las transformaciones en la economía mundial, ¿no? Y esto que estamos dialogando tiene que ver con ciertos momentos de ese libro. ¿Qué más tiene ese volumen? ¿Qué otros ejes, en qué otros ejes temáticos vos afincás el pensamiento en ese libro? Pues este libro, bueno, yo lo coordino, pero participan también otros compañeros del grupo de estudios de las transformaciones de la economía mundial y digamos que es un libro vivo, o sea, nos gustaría que este libro continuara porque hay muchos temas que se están transformando en la economía mundial y de los temas que tratamos en este tema, en este libro, pues partimos, por ejemplo, de analizar el desarrollo versus subdesarrollo y cómo pues esto ha ido cambiando incluso la propia concepción teórica a lo largo del siglo XX y ahora. Se tratan temas energéticos, se tratan temas, los demográficos, temas sobre la innovación y el desarrollo, y luego también temas sobre las relaciones económicas internacionales como el comercio, la inversión extranjera, la cooperación internacional. Ángeles, ¿y cómo haces para que no te duela estar todo el tiempo con variables que son numéricas, pero que atrás hay personas? Bueno, esto no es difícil, efectivamente, porque claro, a diferencia de, no sé, pues estudiar otras cuestiones, al final, pues cuando tú estás poniendo que, yo qué sé, que el hambre, por ejemplo, ha pasado de 800 millones de personas y que se ha incrementado, que las perspectivas de crecimiento son no sé cuántos millones más como consecuencia, por ejemplo, del COVID, pues efectivamente no es una frase que la pones y ya está, hay historias familiares detrás. Nosotros, o sea, y aquí pues quiero incluir a mis compañeros, y de hecho es uno de los capítulos del libro, es el primero, nos posicionamos metodológicamente, ¿no? Diciendo que efectivamente las ciencias sociales, y en este caso pues la economía, evidentemente no se puede abstraer, ¿no? Y que el investigador e investigadora en sí misma forma parte de la realidad. A ello pues también se suma que tanto por trabajo como por razones personales pues yo he viajado mucho, por ejemplo por África, ahora cuando estabais hablando, y es inevitable que cuando escribes pues visualizas lo que has visto en primera persona, ¿no? Contame, Ángeles, para finalizar esta entrevista y agradeciéndote, ¿no? que nos hayas atendido y felicitándote por el trabajo que haces y además porque terminé de leer ese artículo en el diario El País y dije, bueno, tengo que buscar a Ángeles y tengo que tratar de hablar con ella y a eso me aboqué en esta semana. Decime 2 o 3 datos que te impresionan de este último tiempo en tanto endeblez social a nivel global. Creo que es espeluznante el número de personas que sufren desnutrición, hambre, por ejemplo, ¿no? Que manejemos una cifra de entre 850 y 1.000 millones, por poner poner la situación precrisis o lo que pueda venir después, me parece una cosa absolutamente que solo decirlo se nos deberían poner los repetí la cifra. ¿Cuánto es la cifra de desnutridos en el mundo? Antes de la pandemia estábamos hablando de 850 millones de personas, esencialmente, o sea, ubicadas en África, pero no necesariamente solo ubicados en África. Me parece que esto es una cosa ya
en sí misma, ¿no? Que parecería que esto es como casi lo único importante a lo que habría que atajar, ¿no? Después me parece que hay que estar muy atentos, ¿no? Y ahí podrían ponerse distintas cifras en función de cómo lo miráramos sobre las grandes brechas de género que hay en la economía mundial. Todo puede ser visto con esa perspectiva de género, desde las cosas, por ejemplo, el comercio, ¿no? El impacto, por ejemplo, de las redes globales de producción sobre el comercio, o el impacto por ejemplo, en África, ¿no? Como estabais hablando de África, es muy importante el impacto medioambiental de esos refugiados medioambientales. No es lo mismo para hombres que para mujeres. Desde cosas que son muy visuales, como si cada vez tienes que ir más lejos a buscar agua y las mujeres son las que buscan agua, ellas tienen un mayor impacto. Pero bueno, eso sería lo más visual, pero hay muchas otras perspectivas. Esa es una nueva brecha que no podría, yo creo que bueno, no sé, al menos aquí en Europa, pero me constan que también en América Latina esa mirada cada vez es más importante. Sí. Y el tercer asunto que yo señalaría probablemente son los temas medioambientales. Sin resolver que el crecimiento, que el desarrollo, que todas las actividades económicas que hacemos sean neutras climáticamente hablando, creo que el futuro que tenemos es bastante negro. Ángeles, muchísimas gracias por estos minutos y... Nada, a vosotros por la invitación. ¿Cómo está Madrid? ¿Hace frío, hace calor? ¿Cómo está hoy? Así para chusmear, Ángeles, nada más. Sí, hace maravilloso, o sea, es una semana primaveral de sol maravilloso, pero para que tampoco te dé mucha envidia te diré que mañana empieza a llover. Así que... Ángeles, te mando un beso, gracias, esperemos estar hablando ahora que ya contactamos y que, bueno, vale, vas a tener que soportarme cada tanto, Ángeles, ahora, ya está. No hay ningún problema, encantada, a mí también me hizo ilusión poder... Te mando un beso y buen fin de semana, por más que mañana llueva. Muy bien, igualmente para vosotros. Hasta luego. Chao. Quien está hablando con nosotros era la doctora en Economía, amorosa ella, Ángeles Sánchez Díez, quien además es profesora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Y otro de los conflictos que también han cruzado todo el 2021 ha sido el colapso económico de Afganistán. Este colapso económico de Afganistán se lleva adelante ya hace 4 meses, cuando, no sé si recuerdan, tal vez una de las imágenes más espeluznantes del año, que fue cuando llegaban esos superaviones del ejército estadounidense que se estacionaban en el aeropuerto de Kabul y trataban de sacar a la mayor cantidad de funcionarios del gobierno de Joe Biden y a la mayor cantidad también de afganos que estaban escapando del nuevo intento de toma de poder de los talibanes, que terminaron haciéndose a la larga con el control del país. ¿Qué ha dejado como huella a partir de estos 4 meses en la ciudadanía, en la población, en la sociedad afgana? Bueno, los resultados tienen que ver con un proceso de hambruna que ha llevado a que, si no se hace algo por parte de las Naciones Unidas en los próximos días, en las próximas semanas, ya se está viviendo un proceso que es una inseguridad alimentaria que estaría alcanzando a 10 millones de afganos. De los 10 millones de afganos, 1 millón son niños. Viven en las cuevas de Bamiyan. Siempre ha sido una vida dura, pero desde que regresaron los talibanes también han tenido que adaptarse a la miseria, el sufrimiento y el hambre constantes. Desde que regresaron los mulás, no tengo frutas ni verduras en la mesa, y mucho menos carne. Simplemente no tenemos nada para comer, ni trabajo, ni dinero. Sigo dándome palmaditas en el estómago para deshacerme de la sensación de hambre. Los niños llevan mucho tiempo sin ir a la escuela y ayudan a sus madres como pueden, y ellos también padecen el hambre. Los juegos distraen un poco. Afganistán se encamina hacia una catástrofe humanitaria sin perspectivas para sus habitantes.
Pido al mundo que no se olvide de Afganistán, sea cual sea la situación política actual. Sin ayuda, esto será una catástrofe. Ese es también el temor de Naciones Unidas. Acaba de empezar el invierno y en Afganistán ya pasa hambre casi la mitad de la población. Si se cumplen los peores pronósticos, 1 millón de niños podrían morir desnutridos. Bueno, esta es otra de las barbaridades que produce nuestra especie, los seres humanos. Hay un testimonio de un afgano que estaba leyendo el otro día, que lo voy a compartir con ustedes. Él se llama Kang Aha. Kang Aha es una persona que nosotros llamaríamos que en la diaria hace changas, desde que han subido al poder y han controlado el país los talibanes. Y hace algunos días atrás intentó colarse por la frontera hacia Irán, cosa que le fue bastante mal porque no tuvo éxito, ya que se armó un estallido, porque hay estallidos, porque la violencia, esto de que gente que se cruza de Afganistán a Irán, sabe el ejército iraní, los controladores de migración, de frontera, saben que es muy latente, muy caliente esa frontera, y Kang Aha decidió no cruzar. Y en la desesperación económica, en este reportaje que le hacían, se planteaba, y escuchen esto, se planteaba verdaderamente, ya que tiene varios hijos, el tener que vender a alguno de ellos para darle subsistencia al resto de los hijos que viven con él y su mujer. Andrés Catalini va a hablar sobre temas que tienen que ver con lo político, pero más que nada con la degradación de la sociedad afgana en estos últimos meses. Vos comentaste la retirada de las tropas de los Estados Unidos. El 15 de agosto vuelven los talibanes. Ya son más de 4 meses con la destrucción. Los mulá. Sí, los mulá, ¿no? Los talibanes al control de Afganistán, destrucción de la clase media. ¿Y por qué digo principalmente de la clase media? Porque de esa clase forma parte la mayor parte de periodistas, personas relacionadas con la cultura. Leía que se suspendieron hoy en Afganistán todas las actividades culturales y todavía no se canceló la televisión y el cine, como sí sucedió en algún momento allá por entre el 1996 y el 2001, porque se han puesto reglas a la televisión. Por ejemplo, no pueden salir mujeres, no pueden exponerse mujeres en telenovelas o en series. Sí, bueno, hay un montón de mujeres que componían una fuerza de trabajo importante durante los años en donde no estaban los talibanes y en las décadas a partir de la fuerza que generó en su momento el gobierno de Estados Unidos, bueno, la ayuda también de la OTAN con Alemania, bueno, hubo un crecimiento del trabajo, de los derechos, las mujeres iban ganando terreno y todo eso de un día para el otro ha sido desbaratado por los mulá y por el régimen talibán. Bueno, el Ministerio de la Mujer en septiembre de 2021 directamente fue reemplazado por, escucha esto, el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. Ah, bien, está así bien, se previenen del vicio. Justamente ellos saben que es vicio, que no, saben todo. Para las mujeres especialmente, ¿no? Bueno, justamente ellos que siempre son un montón de grupos de hombres. Este ministerio es el que le pide a las mujeres que no salgan en series. Además, por ejemplo, las periodistas que están al frente de las cadenas de televisión tienen que salir con su cabello tapado completamente. Y la burka, exactamente. Y los varones tienen que salir vestidos o tienen que exhibirse completamente vestidos entre el cuello y las rodillas. Esto parece pequeño si nos ponemos a hablar de otra de las cosas que dejan a 4 meses de la llegada de los talibanes en Afganistán. Por ejemplo, la atención médica. Hoy en Afganistán la atención médica está completamente en crisis, como la cuestión alimentaria. Afganistán tiene la tasa de mortalidad materna más alta del mundo. Mueren más de 600 mujeres por día. Mujeres que muchas veces terminan embarazadas, son embarazos no deseados y terminan dando a luz en cualquier lado, porque tampoco hay clínicas que puedan atender la gran demanda que hay. O hay un parque donde han sido hacinados algunos afganos, que es el parque Shark-e-Noh, que queda en el centro de Kabul. Bueno, Kabul, ante el avance de los talibanes, que fue bastante rápido, fue como muy furioso,
pensaban las personas que vivían en Kabul que bueno, no iban a tomar tan rápidamente la ciudad. Esto no ocurrió y al ocurrir de manera tan tremenda, lo que terminó sucediendo es que muchos afganos fueron depositados directamente en este parque, en donde ahora ya tampoco pueden estar porque, como escuchábamos en el corte de audio, se viene el frío en Afganistán. Ahí está el Hindu Kush, es una geografía muy inhóspita, pero más allá de eso, a la noche llega a haber temperaturas de 5 grados bajo cero. Y sin una alimentación que uno tenga la posibilidad de tener, y también, bueno, son meses que están teniendo de esta carestía. Entonces se viene el invierno y nada, y mientras tanto, bueno, las Naciones Unidas tratando de ver cómo hace para ingresar al país, para que los talibanes puedan generar algún tipo de política de ayuda social hacia esta parte de la sociedad, pero siempre estar en amistad, de decir, bueno, pero vos fuiste colaboracionista de los norteamericanos, vos ayudaste a los gobiernos cuando no estábamos nosotros, bueno, y eso también hace que muchos afganos terminen subsumidos en la pobreza extrema. Hay una cuestión también aislacionista a nivel internacional por parte de los talibanes. Leía que sin ayuda económica o sin financiamiento externo, por ejemplo, no se puede financiar la salud, la medicina de la salud. Sí. Y justamente esto lleva a que, según algunos informes, se espera la muerte de acá al año 2025. Son proyecciones, pero son tristísimas, por eso las queremos contar. Se hablan de más de 50.000 mujeres que podrían morir de acá al 2025 y más de 4.8 millones de embarazos no deseados si no se tratan las políticas también de, por ejemplo, cuidado, ¿no? Bueno, hay un no hay información sexual, además, en Afganistán. Bueno, hay un intelectual que se llama afgano, ¿no? Que se llama Javed Farhad. Bueno, Javed Farhad, que un intelectual, un escritor, ha decidido, imagínense, el colapso económico de la clase media afgana también, y tan rápidamente. Bueno, este escritor, hace algunos días, ha decidido vender su biblioteca, que contiene 2.000 volúmenes, o sea, 2.000 libros, ha decidido vender para poder subsistir. Y evidentemente, bueno, él dice, bueno, los libros no son nada porque es más importante que yo siga comiendo, pero las historias que yo he llegado a escuchar, a leer, tienen que ver con procesos muy rápidos de degradación económica. Porque hace 4 meses que nada más están al frente los mulás. Y en ese tiempo, imagínate la cantidad de cercenamiento de diferentes sectores en su economía y de libertades y de cercenamiento de derechos que han caído estrepitosamente las clases medias bajas. Imagínate los pobres que ya estaban pasándola mal antes del advenimiento de los talibanes. Cerralo con algo y queríamos hablar de este tema porque me parece que se viene un colapso y una hambruna en Afganistán y nosotros como aldea global no miramos algo que cada tanto golpea, y es esto que hay 1 millón de chicos y 10 millones de afganos que están por entrar en un proceso de hambruna. Esto lo concluye. Según la ONU, se necesitan 36 millones de dólares en estos próximos meses para terminar de garantizar la siembra de trigo de invierno, porque si no, obviamente, no va a haber qué comer directamente en Afganistán. Estamos haciendo Pasó a Valores en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. En el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, existen 2 grandes secciones electorales, las cuales concentran la mayoría de los votos a nivel país. La denominada madre de todas las batallas ocurre en la primera y la tercera sección del conurbano. Para entender la magnitud, en las últimas elecciones legislativas, dicho territorio reunió a casi 9.500.000 personas en condiciones de votar. La primera sección comprende 24 partidos, entre ellos Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José Cepaz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, 3 de Febrero y Vicente López. Por su parte, la tercera sección comprende Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bransen, Cañuelas, Ensenada,
Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y Sierra San Vicente. En las legislativas generales del año pasado, la Alianza Juntos ganó en 7 de las 8 secciones electorales. En total obtuvo en el territorio bonaerense el 39,81% de los votos, 1,3 puntos porcentuales más que el Frente de Todos, quienes lograron el 38,53%. El Frente de Todos, al igual que en las PASO, solo se impuso en la tercera sección electoral, mientras que Juntos venció en las otras 7 secciones, incluida la primera. A continuación escuchamos parte de un spot de La Provincia, el cual nos amplía mayores detalles sobre sus secciones. Esto puede parecerte engorroso, pero La Provincia, como es tan grande, la dividieron en 8 secciones electorales. La primera sección electoral es el norte del conurbano bonaerense, como por ejemplo Tigre, San Fernando, San Isidro. La segunda sección electoral es más al norte todavía. Estamos hablando ya de localidades que están muy cercanas a Santa Fe, San Nicolás, San Pedro, Salto. La tercera sección electoral es la más voluminosa porque representa al sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Como ejemplo fundamental aquí podemos hablar de La Matanza, Lanús, Quilmes. La cuarta sección electoral se podría ilustrar con un tractor porque es la sección del campo, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Trenquelauquen, Carlos Casares. La quinta sección electoral es la del sur y la de la zona costera, como por ejemplo Mar del Plata, el Partido de la Costa. En la sexta sección electoral nos vamos incluso más al sur y ahí comprendemos ya la zona de Bahía Blanca y sus alrededores. La séptima sección electoral es la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, que tiene como referencia por ejemplo a Azul, Olavarría, Tapalqué. Y finalmente la octava sección electoral, que es un solo municipio, es la sección capital. Estamos hablando de la ciudad de La Plata. De cara a las presidenciales 2023, es fundamental que los partidos políticos analicen en profundidad el último resultado electoral que ocurrió en la primera y tercera sección electoral del conurbano. Lo volvemos a repetir, dichas dos secciones aportan casi 10 millones de votantes. En la primera sección, donde viven 4.6 millones de electores, con un resultado ajustado, se impuso la alianza opositora de Juntos, con el 39,17% de los votos contra los 38,43% que obtuvo el oficialismo. La diferencia en esta sección fue de tan solo 22.662 sufragios entre una fuerza y otra. Por otra parte, la tercera sigue siendo peronista. La boleta encabezada por Victoria Tolosa Paz solo se impuso en la tercera, donde viven 4.7 millones de ciudadanos habilitados a votar y donde el peronismo históricamente hizo su mejor elección. De hecho, la campaña del oficialismo en esta sección electoral se apoyó mucho en los intendentes oficialistas, donde, por ejemplo, la lista de diputados provinciales estuvo encabezada por el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Compuesta por 19 distritos de la zona oeste y sur del conurbano bonaerense, el Frente de Todos ganó en esta sección electoral con el 44,8% de los votos versus el 32,6% que obtuvo Juntos, una diferencia muy abultada en comparación a los pocos votos que mencionamos de la primera sección. El resultado en la tercera se explica por La Matanza, cuya población es solo superada por 5 provincias del país. Gobernada por Fernando Espinosa, con 1.100.000 electores habilitados, el kirchnerismo obtuvo el 47,7% de los votos. En Almirante Brown, el distrito de Cascallares, el oficialismo obtuvo el 47,2% de los votos contra los 29,4% de la boleta de Trabajar, Trabajar y Trabajar, Diego Santilli. Además, en Avellaneda, otro municipio de la tercera, con fuerte valor simbólico, el Frente de Todos cosechó una ventaja de 5 puntos. Por último, la victoria más significativa ocurrió en Lomas de Zamora, otro de los distritos con peso político de la tercera sección. El triunfo sucedió con 12 puntos de ventaja respecto a la alianza opositora. A continuación, escuchamos parte de las declaraciones que brindó Victoria Tolosa Paz en el búnker del Frente de Todos. Y ese agradecimiento muestra a las claras que no hay imposibles para el Frente de Todos. Estoy junto aquí a referentes de la provincia de Buenos Aires, junto al presidente, junto al gobernador, pero fundamentalmente junto a quienes jamás bajamos los brazos desde el 12 de septiembre en este escenario. Prometió el presidente
escuchar, corregir y modificar lo que haya que modificar para transformarle la vida al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y hoy sentimos con mucha responsabilidad, mirando el resultado todavía apretado, sin definición, pero que muestra la certeza de que el camino es el correcto. Pasó a Valores. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Hay una noticia que sucedió en las últimas semanas en México y traigo para este tema la noticia de México porque también es un proceso que se está viviendo en la República Argentina que tiene que ver con la gestión menstrual. ¿Qué sucedió en México, dirán? Bueno, en México hay niveles de desigualdad como en varias áreas del planeta Tierra, lamentablemente, poblaciones que habitan países en donde por cuestiones económicas, las mujeres, ante el evento de la menstruación, no tienen la posibilidad de comprar los elementos para tener un nivel higiénico aceptable, para poder estar tranquilas, para no contraer infecciones, para no tener enfermedades. Y en México, a mitad de año, un grupo de mujeres se reunieron en el Zócalo, en la plaza más importante de Ciudad de México, y una mujer con el megáfono dijo esto. En el marco del Día de la Higiene Menstrual, del llamado internacional Es Tiempo de Actuar, la colectiva Menstruación Digna México toma las calles para exigir que la gestión menstrual sea un derecho. A través de distintas actividades enfrente del Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado, la colectiva exige eliminar el impuesto al valor agregado a productos de la gestión menstrual y aprobar la Ley Menstruación Digna para garantizar la gratuidad de los productos a nivel educación básica obligatoria. La recaudación del Estado mexicano no debe depender de nuestra menstruación. El IVA es un impuesto sexista que afecta de forma desproporcionada a las mujeres más pobres. Ante el silencio de las legisladoras y legisladores, exigimos que esta ley sea aprobada para así garantizar que todas las niñas, adolescentes y otras personas menstruantes no falten a clases a causa de la menstruación. Es inadmisible que la menstruación siga siendo un tema tabú o un obstáculo a los derechos como la salud, la educación y la no discriminación. En México pasan dos cosas que tienen que ver. Uno, desde el costado medioambiental. Ahora vamos a tratar de meternos más en este tema con Agustina. Pero el enfoque y el costado económico es que, claro, en un país en donde hay tanta población y además México tiene niveles de pobreza muy altos, lo que le sucede a algunas niñas es que le da vergüenza cuando tienen su menstruación de concurrir a clases. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de higienizarse correctamente. Eso lleva a tener un conflicto en la interacción con otras nenas, con otros nenes, y ha llevado a que han detectado estos colectivos mexicanos de mujeres a que hubo un incremento en la deserción de la escolaridad de estas niñas. Y además de eso está el tema económico, que es el del IVA. No puede ser que por algo que nos sucede a los seres humanos, y en este caso en específico a las mujeres que tienen la menstruación una vez por mes, que debido a este tema tengan que, cuando sucede en su cuerpo este proceso, tener que pagar los elementos para higienizarse con el mismo IVA que vos vas a comprar, no sé, un pantalón o vas a comprar una remera. Bueno, lo que pidieron, y que por suerte se aprobó en el Parlamento mexicano, es que todos los elementos que componen una gestión menstrual que vaya en línea con un cuidado de los cuerpos de las mujeres, se pueda, esos elementos de limpieza y de aseo, sacarles el IVA. Y lo han logrado. Han logrado que esos elementos en México que tienen que ver con el aseo personal para las mujeres durante lo que se llama la gestión menstrual, la menstruación, no tengan que pagar el IVA. Y en la Argentina está pasando un proceso bastante parecido con esto, ¿no, Agustina? Sí, de hecho, en los últimos años se presentaron por lo menos 16 proyectos de ley sobre gestión menstrual. Solamente 3 incluyen la perspectiva ambiental, pero se hace más el foco, obviamente, en esto que mencionábamos, ¿no? En sacarle el IVA, porque es uno de los impuestos encima más altos. Y también con respecto a las mujeres, que a nivel género tiene una desigualdad muy importante. Y estamos hablando de que en Argentina, por ejemplo, para poder menstruar cuesta 4.300 pesos al año. Claro. Y hay personas que no tienen acceso a esto, y encima eso que vos decías es un proceso fisiológico y es un gasto necesario, y también obviamente implica que muchas chicas tengan que faltar al colegio. Y aparte los elementos, por ejemplo los tampones,
para el costado no económico, sino medioambiental, que en definitiva también rebota en lo Sí, se en lo habla de económico. pobreza ambiental también. No, pero son muy difíciles en el proceso de hacerse biodegradables. Llevan 300 años más o menos para que se descomponga un tampón en la naturaleza, para que pase el proceso de descomposición por una lógica natural. Entonces imagínense la cantidad de mujeres que habitan el planeta Tierra y que utilizan esos elementos que son antimedioambientales mes a mes para poder tratar de llevar adelante una vida con un aseo que te pueda permitir interactuar con otro. Claro, bueno, por ejemplo, este dato es sumamente importante. En cada persona menstruante en su vida usa entre 10.000 y 13.000 toallitas o tampones, y esto equivale a 65 kilos de basura, y basura que obviamente no se puede reciclar, justamente porque son considerados como residuos sanitarios. Claro. Entonces no se puede hacer ningún proceso para poder hacerlos más sustentables. En su momento sí se hacían con plantas, con algodón, con tela, que son obviamente materiales que se pueden degradar mucho más fácil. Y hoy en día, por ejemplo, tienen plástico, tienen rayón, tienen también algodón y tienen poliéster. Entonces tardan entre 500 a 800 años en poder desintegrarse. Claro, era más o menos lo que te decía yo. Bueno, es mucho más de lo que yo decía. Sí, y encima también a nivel, digamos, los productos que le ponen, por ejemplo, algo que me llamó también la atención es que en Argentina ni siquiera necesitan aprobación del ANMAT. Claro. Estos productos, y son productos que se ponen, digamos, en la vagina de la mujer, que es súper permeable a nivel tejido, y obviamente todos estos químicos que le ponen entran directamente inclusive al torrente sanguíneo de las mujeres, con lo cual es necesario un chequeo por lo menos previo. En Argentina no lo tienen, se le ponen químicos como por ejemplo asbesto, cloro para hacerles un proceso de blanqueamiento. Eso genera procesos cancerígenos también. Sí. De hecho, las dioxinas, que es el producto como resultante de este proceso de blanqueamiento, es cancerígeno, altera el pH de la vagina, se le ponen fragancias, tintes, conservantes, y todo esto también hace que sean justamente más difíciles de poder, además de que es sumamente nocivo para la salud, hacen que sea todavía más difícil poder desintegrarse. Por eso lo importante de Levacopa. Porque Levacopa, vos me informarás mejor, pero yo lo que tengo entendido es que si vos utilizás Levacopa con un cuidado del elemento, con un proceso de limpieza, se puede utilizar en repetición, y casi se habla de que te puede llegar a durar una Levacopa hasta 10 años. Sí, de hecho, bueno, es para aquellas personas que no lo saben, es una copa, tiene forma de copa justamente, está hecha de silicona quirúrgica, con lo cual está buenísimo porque es hipoalergénica. Lo que hace es justamente recolectar la menstruación, no la absorbe como hacen las toallitas y los tampones, y recolecta hasta 5 veces más, por eso es que dura tanto, dura hasta 12 horas puesta. Lo que haces es cuando se llena, la sacás, la lavás con agua, la volvés a colocar, y después de que termina tu periodo, la hervís 3 minutos en una ollita, cualquiera que tengas. Y así puede durar la cantidad de años que estamos diciendo que pueden durar. Dura entre 4 a 9 años. O sea, y también a nivel económico también es súper beneficioso, porque con lo que sale, en comparación a lo que sale una toallita, protector diario, tampón y demás, amortizás el gasto en un año. Sí. Bueno, en su momento, en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández, cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo, se planteó fuertemente, cuando salió el plan alimentar, que bajo esa tarjeta hubiese ciertos alimentos básicos, una canasta básica familiar, que no tuviese IVA esos alimentos. Bueno, me parece que estaría bueno retomar esa idea que en algún momento se llevó adelante, para que lo que tiene que ver con tener una gestión menstrual que realmente sea óptima y que no sea costosa para las mujeres, tenga que ver con sacar el IVA de los elementos que tienen que ver con el aseo, para tener una menstruación en donde te puedas, en definitiva, sentirte sana y saber que no es una culpa. No es que, a ver, tengo la culpa de menstruar, y como tengo que menstruar, y bueno, tal vez tengo que gastar X cantidad de dinero, que para clases medias altas no es un costo, es algo como que viene ya dentro del gasto diario de la mujer, pero para países que tienen niveles de desigualdad tan profundos, el costo es enorme, y ahí es donde está la idea y la iniciativa de algunas mujeres, como de no ver ayúdame con esto, de no ver con tanta culpa esta cuestión de tengo que volver a un paño, o tengo que volver a construirme como antiguamente, no sé, le pasaba a mi abuela, que no utilizaba ni toallitas, ni tampones,
Y tal vez en algunas clases sociales es como mal visto, ¿no? Como decir, bueno, es mala política lo descartable, bueno, pero lo descartable termina golpeándole al medio ambiente. Sí, definitivamente tienen muchísimos productos, digamos, plásticos, por ejemplo, en las envolturas, muchos aplicadores que se usan para poder colocar los tampones son de plástico también, el hilito del tampón tiene plástico, obviamente a nivel ambiental no tiene nada de beneficioso, hay un montón de opciones como la copa, las toallitas de tela, la ropa interior menstrual, y también pega en un costado, recomiendo un documental que se llama Período, fin de la sentencia, que habla sobre la realidad de muchas mujeres en India que justamente no tienen acceso a toallitas y demás, claro. Y un proyecto de mujeres que se unen para hacer toallitas de tela, que además de ser sustentable, permite que millones de mujeres adolescentes que hoy en día en India dejan el colegio puedan asistir. Lo bueno es que esto que mencionábamos de México también está sucediendo en Escocia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra. Se están empezando a poner estas... ya levantaron ahí. En esos países, normas, ya en Canadá también levantaron el impuesto del IVA para este tipo de elementos que tienen que ver con una gestión menstrual mucho más sana para las mujeres y también menos costosa y que además ayude al medio ambiente. Y en otros de estos países también lo que hacen es darlos de manera gratuita. Por ahora son tampones y toallitas, pero en Inglaterra también se había hablado la posibilidad de poner a disposición de las mujeres y las personas menstruantes cosas más sustentables, pero por ahora son toallitas y tampones, que ya de por sí es un avance igual. Sucedió en México, terminó pasando, queremos que suceda en la República Argentina. Nosotros estamos haciendo Pasó a Valores por AM 1420 con vos. Esta es una banda emblemática que se creó en el año 1977 en Coventry. Hacen ska, hacían Two Towns. Este tema habla de la desindustrialización, del desempleo, de la violencia en las calles de las ciudades de Gran Bretaña, Inglaterra específicamente. Es un tema del año 1981. Ellos son los The Specials con su tema Ghost Town. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Y vamos a hablar con una chef que está esperándonos muy amablemente en Santiago de Compostela. Ella se llama Ana Portals Camaño y es además, la dueña y la chef y autor del restaurante Soleiros que queda en Santiago de Compostela. Ana, ¿cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. Buenas tardes, aquí, ahí es otro horario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de hablar contigo otra vez. No sé si estabas escuchando la entrevista que estaba teniendo con el intendente recién. ¿Vos irías a buscar aceitunas y aceite a Chilecito La Rioja? Sin duda. ¿Por qué no? Tienen una competencia cruda, ¿eh? Aquí en España también, que eso se nos da muy bien también. ¿Sabés que cuando ayer te escribí, porque tenía ganas de salir un poco de esto, que me parece que era lo que ahora en un rato te lo quiero preguntar, pero acá en la Argentina es como que estamos todo el tiempo con la pandemia, el coronavirus, que la vacuna rusa, que si sirve o no sirve, que si la de Pfizer se puso en algún lado y generó tales inconvenientes, y es todo el tiempo eso, y lo que yo noto es que es un mundo que quiere desesperadamente comenzar, y que cuando quiere comenzar, como no comprende la pandemia, que es un hecho colectivo, esa misma pandemia lo hace frenarse al propio planeta. Y en esas cosas estamos, bueno, algunas personas lo comprenden mejor, otras personas no tanto, pero a vos te pasó algo interesantísimo, que por eso va la pregunta. Vos en plena pandemia decidiste mudarte y generar un nuevo lugar para el restaurante. Y bueno, contame un poco por qué eso. O sea, podía haber menudo movimiento, Ana. Bueno, porque hay que moverse para no oxidarse, ¿no? No fue bueno, pues para crecer, ¿no? Para crecer y otras posibilidades, era otro local, otra localización, era un cambio y fue en plena marzo-abril, abrimos en la nueva ubicación. Bueno, pues son oportunidades que aparecen y parecía que el mundo se iba
se iba a caer, como se está cayendo, ¿no? Porque ayer no parece ser. Pero bueno, no fuimos muy conscientes de lo que venía, por eso supongo que hicimos el cambio, y porque si no... Sí, hoy lo pensás hoy y decís, wow, ¿no? Wow, sí, si te lo piensas, pero bueno, así salen las cosas, ¿no? Cuando te piensas mucho algo es que no tienes muchas ganas. A nosotros nos salió muy bien, porque bueno, ya tenemos una clientela hecha, la gente confió en nosotros, esto es un sitio pequeño, porque al final Santiago es un pueblo, y tuvimos mucha suerte, nos está afectando en mayor o menor medida, igual que los otros compañeros, no por ese cambio nos afecta más, y la verdad es que fue, bueno, fue un regalo porque, bueno, creemos que fue para mejor, y cuando esto todo sea decente, sea menores, se calme, pues seguramente que fue mejor, sí. En un ratito te voy a hacer un par de preguntas sobre el lugar nuevo y escuché que te gusta mucho, que es un lugar que vos tenías muchas ganas de ir y que lo pudiste concretar. Pero más allá de eso, le decimos a la audiencia que Ana Portals Camaño, quien está hablando con nosotros, que es la chef y además la propietaria de Soleiros, que significa soleado, ¿no? O soleados en el caso de Soleiros, es la persona que ha cocinado el mejor bacalao de España. Ha ganado un premio en Zamora. Pues sí, también en medio de la pandemia te han premiado como la persona que hace el mejor bacalao tradicional de España. Y lo que quería preguntarte es, cuando te dieron ese premio, dentro del galardón, venían 818 kilos de bacalao selección gourmet. Y lo que quiero decirte es, ya se acabó esos 818 kilos de bacalao selección gourmet de un premio que ganaste a fines de septiembre, creo. ¿Ya se comieron todo? Sí. ¿Ya se lo comieron todo? Parece mucho, ¿verdad? Parece mucho, pero... Pues sí, mira, tenía algunos compromisos, la madre que me trajo a este mundo también tenía algunos compromisos, sí. y volaron los 818 kilos de bacalao premium. Y volaron sin querer, sí. Eso me imagino que te debe haber servido de mucho también, ¿no? Porque en medio de este año tan complejo... Fue un impulso muy grande, la verdad, en pleno cambio, después del verano, parecía que venía temporada baja, teníamos bastante tiempo para preparar este tipo de cosas, que en el funcionamiento diario de un restaurante no tenemos tiempo para presentarnos. Nos lo propusieron, bueno, los chicos del bacalao, el bacalao es el barquero, y bueno, como teníamos tiempo, como había bajón de trabajo, estábamos inmersos en esta historia, pues nos salió muy bien, porque pudimos prepararlo, el concurso, era una receta tradicional, pero bueno, siempre hacen falta tiempo para estas cosas y tuvimos mucha suerte. Te escuchaba que es clave para este plato, para el bacalao, la cantidad de sal que lleva. Sí, porque... Y en realidad la sal la ponen ustedes, pero la sal también la vienen poniendo desde antes las personas que lo pescaron al pez. Claro, ¿sabes qué más? Que no sé en Argentina, pero en España tradicionalmente el bacalao, aquí no hay bacalao, entonces se importa. Exacto, en la zona de Noruega, Irlanda, en aguas muy frías. Entonces lo que hacen para conservarlo es meterlo en sal. Claro. Y cuando llega aquí hay que meterlo en agua para volver a desalarlo. Entonces eso quema mucho el producto, lo seca. Y la peculiaridad de este bacalao es que lo tratan con mucho mimo. No la sal, le ponen la justa medida, la sal, luego también lo curan para que no necesite ese aporte de salino, ¿no? Claro, entonces, como la gente que lo sale, la gente que lo pesta, es la gente que nos lo trae, está muy muy cuidado la pieza. Ana. Y por eso era... Sí. Sí, que el tema de la sal me parecía como, viste, claro, esto vos me lo explicaste muy bien. Ustedes tratan de todo lo que la sal que le ponen, después ustedes lo desalinizan, sería. Exacto. Es un método de conservación, la sal. Claro. Vamos a decirle a los oyentes que el lugar en donde está situado tu restaurante, que se llama Soleiros, queda situado en Mazarelos, que es como sería una parte muy muy histórica del centro de Santiago de Compostela, que es una ciudad bellísima y que por eso estamos hablando, porque bueno,
yo extraño muchísimo estar caminando por ahí, y más ahora en frío, ¿no? Con esas lluvias interminables. Y estaba leyendo que en el restaurante, en la parte de arriba, antiguamente había un hotel que se llamaba el Hotel Suizo, que hoy está hoy en día está cerrado, pero que alguna vez, en sus viajes que hacía a Galicia Ernest Hemingway, dormía en el Hotel Suizo. Entonces a mí se me ocurre preguntarte, estás sola en tu restaurante, haciendo el plato que quieras, no sé, si querés, me decís el plato, y de repente te aparece Hemingway. ¿Qué le haces? Desde el entrante hasta el postre. Y lo tenés a Hemingway ahí, te baja con una copita de vino ya. Creo que era una persona que era más del vino que de la comida. Claro, yo ya te lo bajé con el vino, ya está, listo. Se queda mirando y diciendo, bueno, tengo que comer ahora. Estoy tomando rico. Un caldo gallego seguro. ¿Y el plato principal cuál sería? ¿Un guiso? Pues mira, el plato principal yo creo que es muy carnívoro también. Ajá. Al final, por mucho que nos debemos al cliente. Y si el cliente quiere zamparse una botella de vino, se la zampa. Si prefiere carne y tú le quieres ofrecer pescado, pues carne. Y a mí me da que Hemingway era más de carne, más de sopa caliente y de caldo caliente también. Decinos a la audiencia, no sé, yo hice como el siguiente ejercicio, ¿no? Ayer, mientras estaba preparando la entrevista, digo, bueno, yo voy a comer y lo primero que pido es un crujiente de sardina ahumada. ¿Qué es eso? Pues mira, eso es una tostita, ¿no? Es como un bocadillo sin parte de arriba, ¿no? Con la sardinita. Con la sardina ahumadita, sí, lleva también unos brotes de hierbas y de mostaza, y luego lleva una mayonesa de ají, que el ají es más vuestro que nuestro de esa zona, ají, el pimiento amarillo, el peruano. Sí. Y después pensé en garbanzos con carabineros, pensé en Chile, dije, uy, este es un plato político, ¿viste? Que tienen carabineros, saleros, todo. Pero digo, ¿qué es guarda con la fuerza policial chilena, pero digo, los garbanzos con carabineros, ¿qué es? Pues mira, es también, forma parte de tradicional, ¿no? Es un guisito hecho con las cabezas y cuerpos del carabinero. ¿Y qué es el carabinero? El carabinero es una gamba roja. Es un... Parecido al langostino. Es un molusco. Es un molusco. Tiene una cabeza enorme. A ver, ¿cómo te podría decir? Es como una gamba. Una gamba, pero más grande, más cabezona, sí. Está bien, como una gamba así, muy grande, sí. Tengo un montón de chistes para hacer. Tengo un montón de chistes para hacer, pero no lo voy a hacer, Ana. Bueno, dale, es como una gamba grande, sí. Sí, crustáceo. Ahí está, un crustáceo. Y eso lo haces con garbanzos. Exacto, bien, sí. Bien. Y una salsita de mariscos muy rica, para mojar pan gallego. Bueno, nos vamos a ir con decinos un guiso, porque ya que estamos acá al mediodía y bueno, y estamos en verano, pero bueno, para recordar un poco la comida de invierno, decinos un buen guiso que nos podrías brindar desde Santiago de Compostela y explicarnos un poco de por qué tiene tanto éxito bueno, en realidad dos cosas, ¿no? La empanada de maíz, que le dicen millo. Y bueno, y después algo que te ha dado muchas alegrías, que es un plato con el que en su momento ganaste premios, que tiene que ver con esto de la lamprea bordelesa. Sí. ¿Qué es una lamprea bordelesa? Pues mira, la lamprea es prehistórica, y yo no sé si habrá más sitios que donde exista, que como en Galicia es muy de temporada, y es como una anguila roja, una anguila gruesa, cilíndrica, gelatinosa, y eso, la verdad es que es un monstruito muy curioso. Bordelesa es la forma de prepararla.
se hace con su propia sangre. Bueno, es algo muy muy curioso. Pero sí, no deja de ser una anguila. ¿Y vos cómo llegaste ahí? Porque mira, es un plato muy tradicional, ¿no? Lleva años preparándose en Galicia. Y bueno, había también otro concurso donde, bueno, pedían, era en el País Vasco, y pedían, bueno, recetas que nos definieran un poco, ¿no? Como comunidad. Entonces, bueno, pues... Ahora me hablas del guiso para finalizar, pero bueno, evidentemente las empanadas de maíz son un éxito. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, porque la misma historia. Mi cocina es muy tradicional, entonces se están dejando de hacer, se lleva más, ahora están más de, bueno, pues más de moda, por decirlo de alguna manera, las de trigo, porque hay también menos maíz. Porque se cultiva menos el campo, entonces tiene un punto crujiente que no tiene la de trigo, crocante, y todo lo que cruje vende. Entonces, bueno, esas son esas añoranzas que no es tan fácil de preparar como se puede preparar una empanada de trigo en casa. Y supongo que por eso el éxito de este plato, ¿no? Por lo menos en nuestra casa. Porque es difícil encontrarla y bueno, a nosotros parece ser que nos sale bastante bien. Ana, saliendo del restaurante y de ese ámbito culinario, ¿a dónde te gustaría, en algún lugar de Santiago de Compostela, ponerte a cocinar? ¿Dónde me gustaría? Sí, agarrar los trastos y agarrar un par de cosas y decir, me voy a cocinar a tal lado de Santiago de Compostela. Pues yo me pondría allí una pequeña cocina en la Plaza de la Quintana, que es muy de compostelana, y para ver pasar la gente. Pero creo que la Quintana, que ahora está la Puerta Santa abierta, que es Xacobeo 2021, creo que sería un buen sitio, sí. Sos muy compostelana, ¿no, Ana? No te vas nunca ahí, ¿no? Pues sí. Sí. Yo soy de otro pueblito, pero bueno. Por más que te digan, el restaurante es un éxito, venite a París, te quedás en Santiago de Compostela. Yo creo que sí. Soy más de carreras de fondo que de sprint, y yo creo que sí, que me quedaría aquí. Bueno, para finalizar, Ana, y agradecerte estos minutos y bueno, y sacarme un poco también la posibilidad de dejar de hablar de la pandemia y estas cosas, y bueno, el guiso. Vamos con el guiso, Ana. Pues mira, un referente en Galicia que también nos define son las caldeiradas. Caldeiradas porque antiguamente en los barcos cuando se pescaba, cuando iban los marineros a pescar, lo hacían en calderos, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el nombre. Cocinar un pescado rico, un pescado blanco, en agua con patata, hoja de laurel, chorrito de aceite, un poquito de sal, y luego nuestra sangre, que es la ajada, ¿no? La sangre del gallego se llama ajada, que es aceite, pimentón y un chorrito de vinagre. Y ahí, una salsita rica. Y ahí con eso ya estamos. Ahí somos los jefes del mambo. Ana, te mando un beso, gracias por estos minutos, y bueno, en algún momento entraré por la puerta de Soleiros y algún oyente también de este programa, y bueno, nos estrecharemos en un abrazo y charlaremos de comida, vos me enseñarás cosas y seguramente yo te hablaré aburriéndote de política argentina. Te mando un beso. Mucha salud, mucha suerte, muchas gracias. Gracias, Ana, gracias a vos. Chau. Quien está hablando con nosotros era Ana Portals Camaño, que es chef y además es la dueña del restaurante Soleiros, que queda en Santiago de Compostela, en Galicia, en España. Estuvimos hablando con Ana Portals Camaño.
Las últimas elecciones legislativas dejaron una prueba contundente. Si el Frente de Todos quiere seguir unido y en el poder, necesita apostar a la fuerza de los intendentes, especialmente en la primera y tercera sección. Por estos motivos, y envalentonados por los resultados de los comicios a nivel local, los jefes comunales del conurbano, a principios de diciembre del 2021, comenzaron una cruzada para terminar con las limitaciones a las reelecciones indefinidas. Tanto es así que luego de las legislativas comenzó un éxodo de intendentes, los cuales pidieron licencia de sus respectivos cargos para asumir otras funciones. La estrategia se basa en el decreto reglamentario de la Ley 14.836, aprobada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, la cual deja la puerta abierta para que aquellos intendentes que no hayan completado más de la mitad de sus mandatos actuales puedan argumentar ese bache como una suerte de interrupción del mandato y queden liberados, de ese modo, al límite que establece la normativa. Los últimos en tomar esta famosa licencia fueron Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, Jorge Macri, Vicente López, Gustavo Menéndez de Merlo y Cecilio Salazar de San Pedro. Sin embargo, ese camino ya lo habían emprendido otros 16 jefes comunales, entre ellos Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Gabriel Catopodis, General San Martín, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Juanchi Zabaleta de Hurlingham o Mariano Cascaliares de Almirante Brown. Esta jugada viene relacionada a que la mayoría de los alcaldes licenciados, entre ellos Gustavo Menéndez de Merlo, tienen bajas expectativas en que se encamine una negociación en la legislatura bonaerense para modificar la ley y habilitar por única vez la posibilidad de otro mandato para los intendentes que hoy por hoy no podrían hacerlo. Al dejar sus cargos antes del 10 de diciembre del 2021 y al no poder retornar hasta el 10 de diciembre del 2023, habrán estado un periodo de 2 años fuera de la función, con lo cual, según la letra chica de la ley, estarían nuevamente habilitados para competir. Nicolás Fiorentino, periodista político, nos explica los reclamos de los intendentes para suspender la ley. Hay dos enfoques que se está haciendo sobre la ley. Una es directamente avanzar hacia la inconstitucionalidad de la ley completa. ¿Cuál sería ese enfoque? Bueno, lo que dicen muchos intendentes es la Constitución bonaerense del año 94 no fijó límites para los intendentes. Es decir, no hubo voluntad de los constituyentes bonaerenses de ponerle límites a los intendentes. Por lo cual, una ley que regula algo tan pero tan importante como cuántas veces puede ser electo un intendente, que pase por encima de la voluntad de los constituyentes, sería inconstitucional. Eso viene muy complicado en la legislatura. ¿Y por qué? Porque para poder sancionar una ley en ese sentido que directamente derogue la ley vigente, vos necesitas el acuerdo de muchos bloques, entre ellos Juntos por el Cambio. No obstante, un grupo de intendentes del PJ encomendó a Martín Insaurralde que a partir de los próximos meses coordine las conversaciones con referentes de Juntos por el Cambio con el objetivo de tentarlos con una modificación a la ley, dado que la coalición opositora tiene actualmente 48 jefes comunales, la mayoría radicales del interior provincial, los cuales tampoco podrían postularse para la reelección 2023. Lo cierto, más allá de los intendentes que fueron licenciados, el Frente de Todos tiene otros 42 alcaldes alcanzados por la ley, con lo cual la presión política se hace sentir sobre Kicillof e Insaurralde, quienes podrían estar durmiendo tan sobresaltados como Sebastián Battaglia. El Seba Battaglia. Otros jefes comunales del PJ como Fernando Grey de Esteban Echeverría o Alberto Descalzo y Ituzaingó ya decidieron que completarán sus mandatos hasta el 2023, lo mismo que Néstor Grindetti de Lanús por el lado de Juntos por el Cambio. Por otra parte, la polémica está instalada, ya que dejando de lado las presidenciales 2023, ¿cómo le van a explicar los intendentes a sus vecinos que dejan el distrito con el objetivo de poder ser reelegidos ante una ley que se los prohíbe? Tal como mencionamos, muchos intendentes dejaron sus cargos para pasar a ocupar otros puestos. El primero fue Gabriel Catopodis, que de San Martín se mudó al despacho de Obras Públicas de la Nación, al comienzo del primer gabinete albertista. El año pasado también hubo un recambio en Hábitat y Vivienda. La salida de María Eugenia Bielsa fue suplantada por el alcalde Jorge Ferraresi de Avellaneda. Ya este año, otro jefe comunal considerado albertista, Juan Zabaleta, dejó Hurlingham y reemplazó a Daniel Arroyo en Desarrollo Social.
Además, Jorge Macri se tomó licencia de Vicente López para luego asumir como ministro de gobierno en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Por lo pronto, pese a que ya hay 2 avances contra la ley que limita las reelecciones indefinidas, uno por la vía judicial y otro por la legislativa, otros sectores del oficialismo, como el Frente Renovador Masista, quienes votaron la legislación vigente en alianza con el vidalismo, sostienen que el Frente de Todos no debe pagar el costo político de quedar asociado a un cambio de normativa, para beneficiar así a la dirigencia política. Las cartas están sobre la mesa y el 2023 ya se empieza a jugar desde temprano. A continuación, escuchamos la visión de Sergio Massa sobre la posible nulidad de las reelecciones indefinidas. Eso no está claro, me parece que en todo caso puntualmente esa situación la deberá decidir la justicia, pero en todo caso yo lo que te diría es valoro mucho a aquellos intendentes que por ahí, digamos, dejan el trabajo día a día con sus vecinos, que muchas veces en la habitualidad y en el tiempo se torna casi en una gimnasia, no digo cómoda, pero sí de habitualidad o de cercanía hasta de tu casa y de tu familia, para poner el cuerpo, para acompañar al presidente, al gobernador. Me parece muy valioso eso. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. La semana pasada vino con el chamullo. Vamos a hablar de los debuts, del Juego Olímpico, de cómo le fue, momentos emotivos. Y sigue robando. Hay que decirle a la audiencia que no es que cambie el año y él no. O sea, cambia el año, estamos en 2022, ya estamos escuchando ahí un poco los sonidos que emite con su lengua. Y Martín Choscarol va a hablar esta vez de los Paralímpicos, que dejaron Tokio 2021. Tokio 2020, que fue en el 2021, sí, exacto. Bueno, la gente entiende. Sí, obviamente. Acá vengo muy distinto al sábado pasado. Sí, el sábado pasado hubo emoción. Sí, hubo hechos interesantes. El final con el retiro de Escola, conmovedor. Esas imágenes que nos van a quedar para siempre. Pero en Paralímpicos, ¿qué pasó? En Paralímpicos, a diferencia de los Olímpicos, fue el mejor Paralímpico de la historia del deporte nacional argentino. Muy bien. ¿Y por qué fue el mejor, Martín Choscarol? La gente se pregunta. Con los datos, sí. Con un total de 57 representantes en 11 disciplinas, nos llevamos 5 de plata y 4 de bronce. 9 medallas, la mejor cosecha. Bien. Con lo cual decíamos, todo lo que no pasó en los Olímpicos, acá en los Paralímpicos, el deporte estuvo bien. Bueno, tampoco arriba. estuvieron tan mal los Olímpicos. No, pensando porque, en el contexto exacto, y dónde veníamos. El mensaje que dejamos siempre es, ya el participar... La desfinanciación macrista hacia el deporte. Bueno, si sumamos todo eso, tampoco fue digno. Se ganaron medallas. Más que digno. Acá, ¿cómo fue? De las 9, 8 individuales y una en conjunto. La conjunto fue los murciélagos, que los murciélagos es el fútbol, que siempre nos deja muy arriba. El fútbol para ciegos, ellos aclaran, no es fútbol para no videntes, fútbol para ciegos. A ellos sí les gusta que se sigan las cosas como son. Pero los murciélagos son un éxito. Siempre. Podemos decir que inventaron el deporte y siguen ganando con el paso del tiempo. Lo que te quería traer es pequeñas historias rapiditos, no voy a nombrar los 9. Sí, 2 que saco. Una es la de Fernando Carlomagno. Carlomagno. ¿Qué hace Fernando Carlomagno? Natación, espalda. En esta competición a nivel paralímpico, vos, ¿cómo lo podemos poner? Con que te falte una extremidad, que puede ser un dedo, un brazo, ya estás calificado para participar. Claro, tenés una discapacidad. Exacto. Entre todos... Cualquier discapacidad no la podemos poner, esta es peor que la otra. Sí, pero bueno, pero no es lo mismo a la persona que le falta un dedo índice que aquel de directamente le falta una mano. Exacto. A Fernando, de todos los competidores, era el único que le faltaban sus 2 extremidades inferiores, sus 2 piernas. Ah, mira. Exacto. Entonces, y nada espalda. Nada espalda, con lo cual no podemos decir la dificultad. Pero realmente, entre todos, era un logro ya estar ahí y sin embargo ganó una de bronce. No, pero aparte me imagino que va a haber tuvo las imágenes... Un problema con la estabilidad. La fuerza que tenés que hacer para balancear tu cuerpo, ¿no? Es un tema motor muy complejo. Las imágenes del podio son donde todos nos emocionamos porque él está en silla de ruedas y el resto están parados ahí adelante de él. Claro. Y la imagen es muy fuerte, verlo a él en silla de ruedas. ¿Cómo se llama este chico? Fernando Carlomagno. Quería mostrar la historia. Después... Otra historia, hubo muchos chicos, para que se entiendan los deportes paralímpicos, que quiero destacar.
hay unas escuelas que se llaman Escuelas del Deporte Argentino, Sí. que casi sin fines de lucro, van por todo el país, tienen 127 sedes y van, no reclutando, pero sí apoyando financieramente un montón de atletas paralímpicos, que quizás algunos ni son atletas, sino que los llevan a ser atletas, y muchos de estos chicos ganaron gracias a estas escuelas, como decimos, las escuelas del deporte argentino, y Alexis Chávez tiene la historia que a todos nos partió un poco el corazón, un chico muy jovencito, 19 años, fue la mejor marca histórica de atletismo paralímpico. Mirá vos. Y él tiene historias de que básicamente su vida no sabía qué hacer, no iba a la escuela. Bueno, lo agarra a esta escuela y lo llevó un poco por el buen camino, como decimos, de mostrarle el deporte. Y en el atletismo encontró un momento donde despejar la cabeza y decir, che, soy bueno en esto. ¿Y dónde corría? ¿En qué distancia? ¿A qué distancias? No, maratón. Por eso decía, claro. 42 kilómetros. O es un poco menos, más reducida, es un poco más reducida. Está bien. Quería ver los tiempos, pero bueno, Sí. no lo vamos a encontrar. Lo último, Antonella Ruiz Díaz, lanzamiento de bala. Sí. Lanzamiento de bala, ella justamente con una discapacidad en sus manos. Por eso decimos, estas historias que quería traer un poco más allá del global, no iba a traer las 9, Claro. demostrar que hubo mucho, tanto a los murciélagos, que hicieron el empeño a lo grupal, como chicos que lo de Fernando Carlomagno, que Sí, realmente no, el chico este que fue nada de emocionante. espalda, tiro espalda. Y bueno, y esperemos que en los próximos, en París, en los Paralímpicos, se siga por este camino, que no haya sido algo que decimos, bueno, ocurrió una sola vez. Todo depende del financiamiento que le dé los gobiernos a un trabajo que sea constante y saber que hay un presupuesto. Bueno, se logró. Los gobiernos de Cristina Fernández se logró esa idea y después, bueno, se desbarató. Y por eso quería destacar a esa también a la Escuela del Deporte Argentino. Son un montón de sedes, porque la Sí. verdad el laburo de ellos, no sé cómo están financiados, sé que muchas veces es patrimonio personal de cada uno, Sí. pero van ayudando y nada. Destacar, espero que el 2022 venga así de fuerte como terminó para ellos. Bueno, este ya 2022. cerró Martín Choboscarol el 2021 y ahora nos queda todo el 2022 para disfrutar de las próximas historias que tienen que ver con el deporte nacional e internacional que trae Martín Choboscarol aquí en Paso Valores en AM 1420 con vos. Estamos culminando el primer programa del año aquí en AM 1420 con vos. Se te nota, Catalini, emocionado. Emocionado, contento, muy contento de formar parte de este ciclo y de haberlos conocido a ustedes también, porque la verdad que para mí el 2021 fue conocerlos personalmente. En persona. Exactamente. Durante enero no va a estar de manera presencial Andrés Catalini acompañándonos. Lo cual le decimos a la audiencia que no es que deja el programa. No, claro, sino que no. No va a estar acompañándonos porque va a salir por... en espíritu. Discord, cosas así, Sí, tecnológicas. online, Bueno, sí. que siempre está como ahí el Discord y el bache. también. No, Pero bueno, vas a salir de ese modo. Correcto. Y ponele que en enero se me ocurre así. Ajá. Vienen en el municipio de Tres Arroyos. Sí. Y te dicen, Catalini. ¿Cómo le usted, va? Que ha vuelto a la ciudad. Es enero. Tenemos para proponerle. Lo encontramos con tiempo. Sí. Porque lo encontramos con tiempo. Claro. ¿Usted no se animaría a colaborar con el municipio para hacer un espigón romántico en Claro Mecó? No. ¿Espigón? Un espigón romántico. Tampoco estamos hablando, no sé, de la escollera, de Claro. Brighton, en Inglaterra. Un o sea, espigón. Del que está en Mar del Plata. O sea, pero te dicen un espigón. Que los habitantes de Claromecó, del municipio de Tres Arroyos, depositen en esa vista que va a brindar el espigón hacia el mar, hacia el océano Atlántico inmenso. Sí. El amor claro. que les brindó esta ciudad, el crecimiento. O sea, vos Hace vienes y unos te dicen, programas, Andy cantó un poco acá en vivo. Podría, ¿no? Ah, vos decís que acompañen el espigón con música. No. O conduciendo, ¿Por no qué sé no? qué. Que seas vos el eje. No, Andrés. no. Quieren que Yo yo lo sea que el te eje. estoy diciendo es que viene el intendente y te dice Catalini, el espigón, no sé qué, agarrado ladrillo. Y hay que empezar a hacer. Sí, ¿vos lo harías?
Bueno, hay que colaborar con sus raíces, con las raíces, ¿no? ¿Hasta dónde llegarías? No se la juega. Por tu municipio. ¿No harías ese espigón con otros vecinos? Ayudaría, sí. Arena, Pasa cal, que uno le tiene un das, sentimiento- balde, ¿no? Carretilla, sí. Sí, hombres de la Vos UOCRA. construís. Todos por el espigón, la UOCRA, el amor, Claromecó, Tres Ayuda a Arroyos. hacer el asado ¿Vos los ponés viernes, ahí sí. la mano? Sí, pongo las manos. ¿Te ajás la mano? Pero por por tu supuesto, municipio. por supuesto. Eso es lo que quería saber, si Sí, pones sí, el nombre sí. en eso. Lo haría y bueno, uno quiere mucho a las raíces, así que sí, por supuesto. ¿Y dónde lo Es pondrías? un gusto volver siempre. ¿Dónde lo pondrías? ¿Al espigón? Si te dan la posibilidad. En esas playas que Lo- nos traes sábado a sábado. Y como es Tres Arroyos, lo pondría digamos, en la afluencia de los Tres Arroyos, que es el arroyo Claromecó, en el mar de Claromecó. Ahí haría el espigón. En algún momento tenemos que ir, Martín. Sí. Porque te tiró nombre, su ubicación, Afluencia, que te dije, no la tengo. Sí, pero la playa, ¿cuántos metros tiene ahí en eso No, que estás contando? tiene muchos kilómetros de extensión y sí, es una playa de... Para llegar a la orilla desde que entras. Y son más de 50 metros. En esa parte. Sí. Hermoso. Y ahí pones el más espigón. de 50 metros son, sí. Ahí haría el espigón. Bueno, Agustina, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Yo tengo ganas de ver fotos de ese futuro espigón algún día. A vos no te voy a preguntar qué aporte le pones. O sea, el aporte. al Vos serías municipio. como la presentadora del evento. Claro, O sea, te sí, ponemos ahí, obvio. bueno. No, bueno, sí, si él nos anima a cantar, yo canto. Acá lo tenemos a Catalini llevando un par de bolsas de cemento y vos vas comentando Voy esas relatando. cosas. Correcto. Sí. Ankara Catalini. Y Florencia Santolini con el cronómetro. Florencia Con el está cronómetro. Florencia con el cronómetro. Con el cronómetro en mano y diciéndote, Catalini, en los últimos 30 segundos. Sí. Nada de bolsa de cemento, ¿eh? No. ¿Qué está pasando? ¿Descanso? Bueno, nos estamos yendo. Martín Chaboscalón, nos vamos. Nos vamos. Yo ayer levanté la copa y espero que a fin de año se pueda levantar otra copa. ¡Vamos! La dejamos ahí. En la operación de este programa, como siempre, Charlie de la People. Y en la producción, Florencia Santolini. Nos vamos, Agustina. Nos vamos. Así es, Agustina Pérez Huerta con nosotros y Andrés Espigón Catalini. Tus últimas palabras. Nos estamos encontrando a través de Discord, a la distancia, presentes en Paso a Valores. Y en febrero te volvemos a ver. Por supuesto. Se Acá toma el estamos. palo, el Espigón no lo va a hacer nunca igual. Quien les habla es Marcelo Aymar. Nos quedamos aquí en AM 1420 con vos. Y el próximo sábado a las 11 vamos a hacer nuevamente Paso a Valores. Bye bye. Come and gone. Don't think I wanna sing that song.